Muy bien, estamos todavía estudiando las plagas. La semana pasada estudiamos el versículo 1 del capítulo 9 de Éxodo, en donde vimos cómo el Señor todavía está intentando hacer que Faraón logre entender que Él no va a dejar nada en paz, Él no va a quitar su dedo del renglón, Él no va a dejar de insistir que Faraón deje libre a su pueblo. Y nos dice muy claramente en el versículo 1 la razón por la que Dios quiere que Faraón libere a su pueblo. Nos dice que le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, y la razón para lo que quiere que lo deje ir es para que le sirva. Y vimos cómo es necesario que como pueblo de Dios, nosotros como los hijos de Israel también, una vez que somos liberados de nuestra vida de pecado, una vez que somos liberados del juicio de Dios, también nos demos a la tarea de servir a Dios. Porque así como vamos a ver más adelante que Dios les dio talentos y les dio dones a los hebreos, a los judíos, para que construyeran todas las cosas que iban a necesitar para la adoración de Dios, para que pudieran adorar a Dios como pueblo, así también nosotros ahora en esta era, en la era de la iglesia, Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros que debemos usar para facilitar a nuestros hermanos y a las personas que vienen a la iglesia, a las personas que nos ven por internet, a las personas que nos escuchan por los diferentes canales de radio e internet que manejamos, para ayudarles a ellos, para facilitarles a ellos también el estudio de la palabra. Es muy importante, ¿verdad? Y hemos hecho un llamado ya a que necesitamos hermanos, hermanas que nos ayuden en los diferentes aspectos de técnicos y los diferentes aspectos de siendo ujieres, maestros de niños, etcétera, porque todo eso ayuda a que las personas que vengan puedan escuchar la palabra de Dios, puedan adorar a Dios sin preocuparse por esas cosas. Entonces es muy importante. Y hablamos también acerca de cómo cuando nosotros no nos damos a la tarea de servir en la iglesia, cuando no nos damos a la tarea de servir a nuestros hermanos y hermanas, les estamos privando de una gran bendición, porque entonces ellos no están viendo los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y cuando nosotros usamos esos dones y talentos para Dios y para servir a nuestros hermanos y hermanas, ellos pueden ver los talentos y dones que Dios nos dio y pueden darle gloria a Dios, ¿verdad? Así es como hacemos brillar nuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Hacemos brillar nuestra luz delante de los hombres, primero predicando el evangelio, haciendo buenas obras fuera de la iglesia, claro, pero dentro de la iglesia también. Y todos aquellos que ven esas buenas obras glorifican a nuestro Padre. Entonces el Señor, de nuevo en el versículo 1 del capítulo 9 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y hoy en el versículo 2 sigue diciendo: porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, las vacas y las ovejas. Será una plaga muy grave. Ahora, el Señor aquí va a empezar a darle, pudiéramos decir, a Faraón en donde le va a doler más que cualquier otro lugar. Y aquí le va a dar prácticamente en la cartera. Le va a dar prácticamente en la cartera. ¿Por qué digo que le va a dar en la cartera? Porque recuerden que en una sociedad agraria como la que eran los países o las naciones en aquel tiempo, el ganado era una gran señal de riqueza, ¿verdad? Cuando se tenía muchas ovejas, cuando se tenía muchos camellos, muchas vacas, cuando se tenía muchas chivas y caballos y todo ello, todo eso era señal de riqueza, ¿verdad? Los que tenían los grandes grandes terrenos y sembraban, y eran los que podían vender los diferentes granos y comida que el pueblo necesitaba. Ese era símbolo de riqueza. Es como hoy, por ejemplo, dijéramos el petróleo, ¿verdad? En las naciones del Medio Oriente, eso es símbolo de riqueza, ¿verdad? Aquí en América, por ejemplo, México, ¿verdad? Se supone que México tiene mucho petróleo, es símbolo de riqueza. Y mucha gente piensa que porque México tiene petróleo debería también ser todo el pueblo rico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el petróleo es del pueblo, ¿verdad? También vemos en Venezuela, ¿verdad? Cómo hay petróleo y cómo también debería ser un pueblo muy rico.
Pero vemos también la corrupción del hombre, ¿verdad? Y vemos cómo el hombre mal usa los recursos que Dios le da, y aun cuando deberían de usarse para el bien de todos, se usan para el bien de unos cuantos, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en aspectos políticos porque no es eso de lo que se trata. Pero el ganado era una señal de riqueza, en una sociedad como la egipcia, y en la mayoría de las sociedades en aquel tiempo eso era lo que era algo de gran valor. Y aquí la promesa que Dios le estaba haciendo a Faraón, porque no era una amenaza, era una promesa, porque todo lo que Dios le había dicho a Faraón que iba a hacer, si no hacía caso de lo que él estaba diciendo, se había cumplido hasta ahorita. Entonces aquí también la promesa que Dios le está haciendo a Faraón aquí era de que todo tipo de ganado sería afectado. Y porque algunos de estos ganados eran usados para diversas actividades, todo el aspecto de la sociedad de Egipto iba a ser afectado de alguna manera. Por ejemplo, los caballos. Los caballos se usaban para las fuerzas militares, era sobre lo que montaban los soldados para ir a la guerra, eran los que jalaban los carros de guerra, eran los que mostraban, ¿sí?, el poder de la nación. Sí, cuando Salomón llegó a ser rey de Israel, una de las cosas que Dios le dijo que no hiciera fue que no multiplicara caballos, que no comprara caballos. Otra de las que le dijo que no hiciera era que no multiplicara esposas. Pero lo que le dijo también era que no multiplicara caballos. ¿Por qué? Porque los caballos eran símbolo de la fuerza militar del país. Y si Salomón empezaba a comprar caballos y se empezaba a poner su fe y su confianza en la cantidad de caballos de guerra que tenía, entonces iba a hacer a Dios a un lado. Entonces Dios le dijo: no vayas a multiplicar caballos. Claro que los que conocemos la historia de los reyes de Israel sabemos qué fue lo que hizo Salomón. Multiplicó esposas y multiplicó caballos. ¿Y qué fue lo que sucedió al final de cuentas? Salomón cayó, Salomón se fue en contra de lo que el Señor le dijo, y algunos dudan que Salomón vaya a estar en el cielo. Por ejemplo, los camellos también. Los camellos eran los troques, por así decirlo, de aquel tiempo. Se usaban en el comercio, eran lo que se usaba para ir en las grandes caravanas a vender y comprar productos a través de todo el Medio Oriente, el Lejano Oriente y hasta Europa, ¿verdad? Por todo el desierto caminaban los camellos y llevaban todos los productos que se iban a vender o comprar. Las vacas, las ovejas se usaban como alimento, ¿verdad? Las vacas, las ovejas se usaban como alimento, todavía se usan como alimento, ¿verdad? Las cabras se usaban para extraer la leche, y etcétera, etcétera. Entonces, si el Señor hacía lo que estaba diciendo que iba a hacer, el país iba a sufrir económicamente. El país iba a sufrir económicamente e iba entonces a tener Faraón que lidiar no solamente con toda la pérdida, sino también con sus ciudadanos que iban a estar en contra de él. Ahora, otra cosa curiosa también: las vacas eran consideradas sagradas para los egipcios, ¿sí? Tenían un dios que se llamaba Hathor, que era una madre diosa con la forma de vaca. No sé si alguna vez han visto ustedes efigies o estatuas egipcias que tienen como una cabeza de vaca. Por eso era, porque tenían un dios que tenía forma de vaca. Y la religión egipcia consideraba el ganado en general y la vaca en especial como sagrado. Lo consideraba como un símbolo de fertilidad, y hablamos ya de lo importante que era la fertilidad para estos pueblos. Así que una vez más verían a una de sus deidades afectadas por las plagas de Dios, y esto les mostraría que el Dios de los hebreos, Yahvé, era más fuerte que todos sus dioses. Entonces Dios está calculando exactamente lo que va a hacer, está haciendo las cosas con un propósito mucho más profundo del que podemos ver. No era únicamente con el afán de lastimar a Faraón económicamente o lastimar al pueblo de Egipto, era para que vieran que él era el Dios todopoderoso y que sus dioses imaginarios que ellos habían creado no podían contra el Dios Yahvé de los hebreos. En el versículo 4 dice: y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que es de los hijos de Israel. Y aquí vemos una vez más el Señor haciendo diferencia entre su pueblo escogido
y otros pueblos. Aquí vemos una vez más el Señor poniendo su mano de favor, su mano de gracia sobre su pueblo y no sobre otros pueblos. Y aquí vemos también cómo Dios es fiel a los hebreos, cómo Dios es fiel a ese pueblo que escogió miles de años antes a través de Abraham, y que había prometido que iba a sacar de su esclavitud después de 400 años de servidumbre. Y yo creo que también para nosotros como pueblo de Dios, nosotros somos beneficiarios de muchas cosas que Dios hace, ¿verdad?, por nosotros, y que Dios no deja que vengan a nosotros por amor de nosotros mismos, por amor de su nombre también, porque Él quiere que veamos nosotros que Él es fiel. Digo, pónganse a pensar, Estados Unidos fue una nación que fue creada, que fue fundada sobre los principios judeocristianos, sobre principios judeocristianos. Desde su nacimiento fue un país cristiano. Desde su nacimiento tomó la Biblia como la base para escribir sus leyes. Desde su nacimiento miraba hacia Jesucristo para que lo dirigiera, ¿verdad? Claro que con el tiempo muchas de esas cosas han cambiado. Pero aquí en América fue el único país que fue creado con esas bases, ¿verdad? Y podemos ver a través de los años, ¿sí?, que Dios ha bendecido a este país grandemente, ¿sí? Tanto así que muchos de nosotros estamos aquí porque nuestros padres en un momento dado pensaron que al venir para acá iban a tener una mejor vida que la que tenían en México o en Centro o Sudamérica, y decidieron emigrar a Estados Unidos, y ahora nosotros somos los beneficiarios de esa decisión que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque andaban buscando una mejor vida para su familia. Sí, esto se ha logrado a través de los años porque, como les digo, Estados Unidos siempre ha sido una nación cristiana. Últimamente las cosas están cambiando mucho, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que Dios ha mantenido su mano de protección y de bendición sobre este país. ¿Sí? Y ha habido muchos que han querido, que todavía quieren hacerlo caer, ¿verdad? Pero imagínense ustedes si Estados Unidos cae como muchos quieren que caiga. ¿Okay? Es el país más poderoso militarmente hablando, es el país más rico también hablando de finanzas, y muchos países dependen de la ayuda de Estados Unidos, no solamente financiera sino militar también. ¿Okay? Entonces, si Estados Unidos cae, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, ¿sí? Muchas cosas que están pasando en otras partes del mundo van a venir aquí también, y el mundo va a caer en una situación mucho más peor, valga la redundancia, de la que se encuentra ahorita, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios, por amor de su nombre, y Dios por amor de aquellos que lo buscan a Él y de aquellos que le quieren servir, en este caso hablando del pueblo de Israel, Él hizo una distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, para que no muriera ninguno de los ganados de los hijos de Israel. Y Dios sigue haciendo eso por su pueblo. Dios sigue bendiciendo a su pueblo, Dios sigue abogando por él, Dios sigue protegiéndolo, ¿verdad? Dios sigue queriendo hacer buenas cosas por su pueblo porque Él ama a su pueblo, ¿verdad? Una de los versículos que citamos mucho es Primera de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Y busca mi rostro y deja atrás sus pecados. Sí, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Él va a oír desde el cielo y Él va a sanar su tierra. Todavía Él está clamando, todavía Él está diciendo, miren, si mi pueblo se humilla, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes se arrepienten de sus pecados, si los dejan a un lado, yo voy a volver a bendecirlos como los he bendecido. ¿Sí? Y el Señor siempre ha mantenido esa distinción entre aquel pueblo que lo sigue y el pueblo que no. En el Salmo 91, los versículos 9 y 10, el salmista dice, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. ¿Por qué? Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. ¿Saben que debemos de constantemente estar poniendo a nuestro Señor como nuestra única esperanza?
Sí, debemos de estar constantemente poniendo al Altísimo como nuestro protector, encomendándonos a Él. Sí, y vamos a ver cómo van a caer 1000 a un lado y 10,000 a otro, pero a nosotros se nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Sí, el Señor le prometió a Israel que Él lo iba a cuidar, le prometió que si lo obedecía y ellos no iban a tener que pedir prestado, pero ellos sí le iban a prestar a todo mundo. ¿Sí? Que si ellos le obedecían, ellos iban a ser la cabeza y no la cola. ¿Ok? Y cuando desobedecieron, el Señor también les hizo llegar los castigos y las consecuencias que les dijo que iba a haber. Entonces debemos de, como en este tiempo Israel, poner nuestra esperanza en el Señor y a ponerlo a Él como nuestro protector, para que Él también haga distinción entre nosotros y los otros pueblos que están pasando por tantas calamidades y situaciones en el mundo. En el Salmo 34, los versículos 4 al 8, el salmista escribe: busqué al Señor y Él me escuchó. Y noten, me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Yo no sé si ustedes están aquí hoy y vinieron con temores en su corazón por alguna situación que está pasando en su vida, o por alguna cosa, alguna incertidumbre que hay en su vida, algo. ¿Saben qué? Busquen al Señor, Él los va a escuchar y Él los va a librar de sus temores. Eso no quiere decir que quizás las circunstancias cambien, pero eso quiere decir que no va a haber temor en nuestro corazón, porque sabemos que Dios está ahí. Pase lo que pase, Él va a guiarnos. En el versículo 5 del Salmo 34 dice: los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7 dice: para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Dichoso aquel que en Él confía. Y luego note que dice: prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Pruébenlo. Sí, prueben, hagan la prueba. Sí, clamen a Él. Vean si no los escucha, vean si no les quita ese temor. ¿Sí? Y van también a irradiar alegría y no van a tener por qué esconder su rostro. ¿Por qué? Porque de nuevo el Señor cuida de los que son suyos. El Señor hace distinción entre su pueblo y los otros pueblos. Y aquí el Señor le está advirtiendo a Faraón: mira, te voy a decir algo, si no dejas ir a mi pueblo, todo tu ganado va a ser de alguna manera afectado por esta plaga, pero vas a ver que a los hebreos el ganado de los hebreos no les va a pasar nada. Versículo 5 de Éxodo 9 sigue diciendo: el Señor ha puesto un plazo y ha dicho: yo el Señor haré esto en el país mañana. ¿Saben qué? Yo creo que aquí el hecho de que Dios haya puesto un plazo quiere decir que ahora le está dando tiempo a Faraón, quizás para que medite en lo que va a hacer, en qué respuesta le va a dar a Dios. ¿Sí? Para que piense, para que quizás se acuerde en lo que ha pasado con las otras plagas, para que él pueda tomarse el tiempo para poder sentarse y pensar: ok, ¿qué voy a hacer? Ya pasaron todas estas plagas y fue exactamente como Dios dijo a través de Moisés que iban a pasar. Ahora, ¿qué decisión debo tomar? Y vemos de nuevo aquí la misericordia de Dios. Vemos de nuevo aquí la misericordia de Dios. O sea que Dios es paciente. Una hermana oraba acerca de la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros. Sí, Dios es la misma, la imagen misma de la paciencia. Sí, su amor es no podemos nosotros compararlo con ningún otro amor. No podemos nosotros calcular la cantidad de amor, porque la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan que Dios es amor. ¿Sí? Y en ese amor a veces detiene su juicio, en ese amor a veces detiene su corrección, en ese amor nos muestra su paciencia. ¿Sí? Y a pesar de que merecemos a veces que se nos dé un coscorrón, no nos lo da, se aguanta Dios porque es bueno.
Sí, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que eso quiere decir? Quiere decir que cada mañana cuando nos levantamos hay una nueva misericordia para nosotros. Sí, como si la misericordia de Dios se acabara. Yo sé que la misericordia de Dios no se acaba, pero cada mañana que nos levantamos es como que tenemos una nueva, como decía Chabelo, una nueva dotación de misericordia. ¿Sí? Y no se acaba. ¿Sí? Y Él sabe que somos polvo. Y a veces nos da tiempo para que nos arrepintamos, nos da tiempo para que nos volvamos a Él, nos da tiempo para que pensemos en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Para que una vez que Moisés salga de delante de su presencia, Faraón se ponga a pensar de nuevo en lo que ha estado pasando. Y que piense quizás que le conviene más someterse a los deseos de Dios que seguir en su terquedad. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que pensar eso también. A lo mejor me conviene más someterme a lo que Dios me está diciendo. A lo mejor me conviene más someterme a lo que estoy viendo en la palabra, a lo que Dios me está diciendo a través de la oración, a lo que algunos hermanos me han estado diciendo que a lo mejor me conviene más, ¿verdad? Y tenemos el tiempo de meditar, pero por alguna razón, ya que meditamos, decimos, pero a lo mejor no. Vamos a hacerle el cáliz otra vez a ver si funciona, ¿verdad? Y le hacemos el cáliz otra vez y no vuelve a funcionar, y entonces sentimos así como que le hubiera hecho caso, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Si se encuentran en esa situación, no es demasiado tarde. Con Dios nunca es demasiado tarde. Cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos recibe. ¿Sí? Él nos recibe. Así es que a veces debemos de pensar, quizás me convenga más someterme a Dios, aunque parezca ser que voy a tener que hacer algo que me va a hacer daño, como Faraón, dejar ir a los hebreos. Se iba a quedar sin esclavos, iba a quedar sin quien construyera sus ciudades. Pero a lo mejor le convenía más que seguir sufriendo por las plagas. Sí, ahora, por lo que leemos en el siguiente versículo, nos damos cuenta de que Faraón siguió montado en su macho. Se fue a acostar, se fue a dormir, se levantó al siguiente día y todavía con la misma idea en la cabeza. Miren el versículo 6 y 7. Al día siguiente el Señor hizo todo aquello y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió una sola cabeza. Entonces se levantó Faraón y se levantó decidido a no hacer lo que Dios le dijo, y Dios ahora sí, ni tardo ni perezoso, inmediatamente le cumple la promesa que le hizo de que iba a mandar una plaga sobre el ganado. Y tal y como Dios dijo, murió el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni una sola cabeza. Luego noten lo que hace el Faraón. Entonces el Faraón mandó a ver, y resultó que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, noten, el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Noten, miró que su ganado sí fue afectado, la promesa de Dios cumplida. Miró que el ganado de los hebreos no fue afectado ni una sola cabeza, la promesa de Dios cumplida. ¿No creen que Faraón debió haber dicho, ya es suficiente, los voy a dejar ir? ¿Okay? Pero no hace eso. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Ahora noten cómo el Faraón envía a su gente a ver si de hecho los ganados de los hebreos habían muerto o no, como la palabra de Dios, como Dios le había dicho. ¿Sí? Y como la palabra de Dios es fiel y siempre se cumple, fue exactamente como sucedió. Y yo creo que es triste aquí lo que vemos aquí, ¿no creen? A veces invitamos a la gente a que venga a la iglesia con nosotros para que vean lo que Dios está haciendo, y se despierta en ellos cierta curiosidad por ver si es cierto. ¿Okay? Se despierta en ellos cierta curiosidad para ver, bueno, ¿por qué siempre me está invitando a la iglesia? ¿Por qué siempre habla de lo que Dios está haciendo? ¿Por qué siempre habla de lo que Dios está haciendo en su corazón, de las grandes obras que ha visto a Dios hacer en otras personas? Y despierta la curiosidad en ellos, y vienen y ven por sí mismos y escuchan la adoración y la alabanza, oyen la palabra de Dios predicada, ven cómo el pueblo de Dios es movido por ello, pero se van sin querer recibir lo que Dios les está ofreciendo.
Así como entran, así se van. No permiten que Dios los toque, no permiten que Dios haga la obra en su corazón. Están sentados escuchando y están criticando lo que se está oyendo. Están viendo a la gente cantar y con las manos alzadas y están pensando, ay, qué ridículos, míralos nomás, levantando las manos y cantando. Y este que tengo aquí a un lado, ¿quién le diría que sabe cantar? Mejor debería. En todos se están fijando, todos están viendo, todos están criticando, todo están encontrándole algo malo, ¿verdad? Ay, ahí está el pastor otra vez diciéndonos que nos hagamos para enfrente. No que ustedes hayan dicho eso, ¿okay? No que ustedes lo hayan dicho, estoy seguro que ustedes con mucho gusto se hicieron para enfrente, pero cosas así. Ay, que deberían de tener más esto, que deberían de tener más aquello, que deberían de hacer esto mejor, que el pastor ni siquiera sabe cantar, no sé para qué, siempre está ahí cantando, qué bárbaro. Y todo lo ven, pero nada reciben. Y salen de aquí tal y como entraron. Porque no están recibiendo lo que se está diciendo, lo que se está haciendo como de parte de Dios. Lo están recibiendo así como el faraón, ¿verdad? Ve a ver si no se murió ninguna del ganado de los hebreos. Y se va corriendo su siervo, ¿verdad? Y luego vuelve y dice, faraón, ninguno de su ganado se murió. Pero todo el camino de aquí para allá y de allá para acá, un montón de ganado de nosotros muerto. Pues para que se les quite, no los voy a dejar ir. ¿Qué necedad, no? ¿Qué necedad? ¿Por qué? Bueno, porque así es el corazón del hombre. ¿Sí? No sabe cuando algo bueno se le está poniendo enfrente. No sabe cuando Dios les está ofreciendo algo que es diferente a lo que han experimentado y que puede traerles mucho bien a su vida. Entonces, tal y como Dios lo había dicho desde el principio, el faraón endureció más su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Ahora, aquí vamos a ver ahorita una nueva plaga que Dios va a usar. Y ahora, bueno, vamos a verlo. Noten, versículo 8. El Señor dijo a Moisés a Aarón y Aarón, tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al cielo en la presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá salpullido con úlceras en la gente y en los animales. Primero, ustedes conocen, han visto un mapa de África y han visto el mapa de Egipto, ¿verdad? Es una nación bastante grande comparada con otras naciones. Y aquí están Aarón y Moisés y van a agarrar un puño de ceniza. Piensen, un puño de ceniza, la van a aventar al aire y cuando la avienten al aire se va a hacer polvo y ese puño de ceniza va a cubrir toda la tierra de Egipto. ¿Okay? Ahí está lo primero asombroso que podemos ver ahí, ¿ok? Que un puño de ceniza va a cubrir toda la tierra de Egipto y que Faraón va a ver que eso va a suceder. ¿Sí? Ese es un milagro en sí. En cuanto yo mire la ceniza empezar a multiplicarse y empezar a irse con el viento por todos lados y empezar a cubrir todo el área donde yo estoy y empieza a cubrir todo el área de mi palacio y empieza a cubrir más allá de lo que puedo ver y empieza a moverse por todos lados. Y yo quiero pensar que en ese mismo momento yo caigo de rodillas y digo, Señor, perdóname. Pero Faraón no es así. Faraón no es así. Una vez más, Dios aquí, sin advertir al faraón lo que va a pasar, hace que Moisés y Aarón traigan esta plaga de sarpullido y úlceras. Ahora, esta es una plaga que va a afectar directamente la salud de Faraón y la salud del pueblo egipcio. ¿Okay? Ya les tocó en la cartera, ahora les va a tocar en el cuerpo.
Ahora les va a tocar en su mismo cuerpo. Ahora, todos conocen el sarpullido, ¿verdad? Los que hemos tenido bebés o los que hemos alguna vez visto el sarpullido, ustedes saben lo que es el sarpullido, ¿verdad? Donde se llena de granitos toda la piel. Parece ser que no hay un pedazo de piel en donde no haya granitos. Y luego también úlceras, que son como llagas, heridas que dañan el tejido de la piel y que dan una apariencia de ser una herida abierta, ¿sí? Es más, los que tienen úlceras en el estómago, ¿verdad? Ustedes, si es que alguien tiene úlceras aquí, ustedes saben lo que es una herida abierta en el estómago y cómo a veces se tienen que cauterizar esas heridas, cerrarse con calor para que no sigan sangrando y para que no sigan haciendo daño. Todo esto le está cayendo sobre el pueblo de Egipto y sobre Faraón. Entonces todo el mundo tiene sarpullido, todo el mundo tiene úlceras, todo el mundo está doliéndose. Porque ahora Dios va a tocar su cuerpo, ¿sí? Y no hay nada que nos haga tanto daño como que nuestra salud sea tocada, ¿no es cierto? ¿Verdad? Podemos no tener muchos bienes materiales, podemos no tener muchas cosas en el mundo, pero ¿qué dice la gente? Con que tengas tu salud, ¿verdad? Cuando menos estás sano, ¿verdad? Y eso digo, a nadie nos gusta estar enfermo, a nadie nos gusta estar en cama, a nadie nos gusta estar tirado, como decimos. Y cuando nuestra salud es tocada, lo sentimos, ¿verdad? Ahora imagínense las mamás viendo a sus niños llenos de sarpullido, llenos de úlceras. Sí, los siervos no pudiendo ir a trabajar, no pudiendo hacer absolutamente nada. ¿Saben qué me recuerda esto? ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job cuando el Señor está ahí en su trono y todos sus hijos vienen a reportarse con él y Satanás también viene y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de allá de la tierra, anduve dando la vuelta por allá, ¿verdad? Y luego el Señor le dice, ¿no te fijaste en mi siervo Job? ¿Cómo? Está bien firme. ¿Sí? Y Satanás le dice, pues sí, lo tienes bien cuidado, ¿verdad? Lo tienes bien protegido. En Job 2, comenzando con el versículo 4, dice, pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos. Pero el Señor le dijo, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Noten lo que Satanás está diciendo ahí. ¿Sabes qué? Toca su cuerpo, toca su salud y verás cómo inmediatamente va a maldecirte, cómo inmediatamente va a blasfemar contra ti. La idea aquí de Satanás era que al sentir el malestar de la sarna, Job iba a maldecir a Dios. Ahora, Dios está haciendo lo mismo con Faraón, pero por una razón muy diferente. La idea de Dios era que al sentir Faraón el malestar que le estaba causando el sarpullido y las úlceras, eso lo iba a llevar a arrepentirse y a obedecer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Sí, vemos la motivación diferente de Satanás a Dios. Satanás quería que Job maldijera a Dios y al maldecir a Dios, Dios lo iba a maldecir a él, Dios lo iba a castigar a él por su reacción para con Dios. Pero Dios le estaba haciendo esto a Faraón con el afán de que se arrepintiera, con el afán de que le obedeciera, ¿sí? Y la reacción de cada uno, de Job y de Faraón, las reacciones que cada uno tuvieron, nos dejan ver lo que en realidad había en el corazón de cada uno. Porque ¿saben qué? Las aflicciones y las cosas que vienen a nuestra vida revelan en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón. Revelan en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón. La manera en la que reaccionamos a esas situaciones, la manera en la que reaccionamos a esas circunstancias, revelan lo que hay en nuestro corazón. Si en realidad confiamos en Dios o no confiamos en Dios.
Si en realidad queremos seguir a Dios o no queremos seguir a Dios. ¿Sí? La reacción de cada uno entonces nos dejan ver lo que en realidad había en el corazón de cada uno. Noten la reacción de Job en Job 2, los versículos 8 al 10. Dice, era tal la comezón de Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10 dice, pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y noten, y aún así Job no pecó ni de palabra. ¿Se fijan la reacción de Job a lo que estaba sucediendo? Job, la esposa de Job le decía, ¿sabes qué? Mira lo que Dios te está haciendo, maldícelo y muérete ya. ¿Cómo lo quería, no? Qué bárbaro. Con una esposa así, qué barbaridad, ¿verdad? La ayuda idónea, ¿verdad? Ya, maldícelo y muérete. Y Job, no, ¿a poco vamos a recibir nada más las cosas buenas de Dios? ¿A poco vamos a recibir nada más las bendiciones y no las calamidades? Y se nos dice aquí que Job no pecó ni de palabra. Sí, la circunstancia reveló su corazón hacia Dios. La circunstancia hizo que saliera, ¿verdad?, su fidelidad a Dios. Las circunstancias hacen que también nuestro corazón sea revelado. Las aflicciones hacen que nuestro corazón sea revelado. ¿Qué le ha revelado a usted su corazón acerca de sí mismo o de sí misma cuando está pasando por situaciones difíciles? ¿Clama a Dios? ¿Cae de rodillas y le pide a Él? ¿Confía en Él? ¿Sí? ¿Le da gracias aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción? ¿O su corazón dice, ¿para qué seguir a Dios? Si lo he estado siguiendo tanto tiempo, si lo he estado siguiendo fielmente, ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya llevo 3 años, ya llevo 6 meses siguiéndolo, voy a la iglesia, doy ofrenda, canto, hago todo lo que me dicen que haga y de todas maneras estoy pasando por esta situación. A mí se me hace que Dios ni siquiera le importo. Esa es una revelación del corazón y debemos de lidiar con ello. Y debemos de buscar ser como Job, de que pase lo que pase, vamos a confiar en Dios y vamos a poner nuestra fe en Él y vamos a ser obedientes a Él. Noten lo que sucede aquí con Faraón en el versículo 10. Dice, y ellos tomaron ceniza y se enfrentaron al Faraón y Moisés arrojó la ceniza al cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en la gente como en los animales. Y por causa del sarpullido los hechiceros no pudieron enfrentarse a Moisés porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero, dice el versículo 12, el Señor endureció el corazón del Faraón tal y como el Señor lo había dicho, no le hizo caso a Moisés. Ahí vemos la diferencia en la reacción. Ahí vemos la diferencia en la reacción en la misma prueba. Vemos la diferencia en la reacción en el mismo tipo de aflicción. ¿Sí? En lugar de simplemente decir, Dios, esto tú lo has mandado y de todas maneras voy a obedecerte, como Job, él endureció su corazón. Ahora, aquí dice que el Señor endureció su corazón. ¿Sí? Dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero el Señor había dicho ya en Éxodo 4, 21 y 7, 3 que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero en Éxodo 7, 13, 7, 22, 8, 15, 8, 19, 8, 32 y 9, 7 se nos dice que Faraón endureció su propio corazón. Entonces vemos que el endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios no era que Dios le hiciera el corazón duro, sino que Dios simplemente estaba reforzando o afirmando lo que Faraón mismo había puesto en marcha desde el principio. Y Faraón endureció su corazón y endureció su corazón y endureció su corazón hasta que Dios dijo que no vas a ablandar tu corazón, no me vas a escuchar, entonces tu corazón va a quedar completamente endurecido. Es de lo que Pablo nos habla en Romanos 1, en donde dice que Dios entrega a los hombres a sus propias pasiones.
¿sí? Los entrega a esas pasiones, los deja que crean el engaño de Satanás. Porque tanto les ha insistido que se acerquen a Él, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de su pecado, que dejen de hacer lo que están haciendo. Y una tras otra, tras otra, tras otra vez deciden que no lo van a hacer hasta que Dios finalmente dice, ok, entonces quédate ahí donde estás. Entonces haz lo que quieres hacer. Te voy a entregar a tus propios deseos, te voy a entregar a tus propias pasiones. Te voy a dejar que creas las mentiras, te voy a dejar que Satanás te envuelva de tal manera que ya no puedas salir de ahí. Porque eso es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero para ti, eso es lo que tú estás buscando. Porque yo constantemente he estado tratando de poner diferentes situaciones y diferentes obstáculos para que tú te vuelvas a mí, pero no lo has hecho. ¿Saben que endurecer el corazón de los hombres no es el propósito de Dios? Nunca. Nunca, ese no es el propósito de Dios. Si ese fuera el propósito de Dios, nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para que nos salvara. Hubiera dejado que todos nuestros corazones se endurecieran y así no hubiera estado justificado con mandarnos al infierno sin tentar baranda, sin ninguna explicación, sin ningún pretexto, simplemente irse al infierno. Pero no es así, porque el Señor no quiere que los corazones de los hombres se endurezcan. El corazón endurecido es producto de una voluntad que rehúsa someterse a Dios, a pesar de que Él le da una y otra y otra y otra oportunidad para volverse a Él. Eso es lo que causa el corazón endurecido, no Dios. Si Dios no endurece el corazón de nadie, si el corazón del hombre se endurece después de que Dios da tantas oportunidades y no se vuelven a Él. De hecho, todas las plagas la intención de todas las plagas fue ablandar el corazón de Faraón. Fue para que el corazón de Faraón se ablandara y aceptara lo que Dios le estaba diciendo. Si solamente Faraón hubiera tenido la voluntad de ceder a lo que Dios le estaba diciendo, no hubiera tenido que sufrir lo que sufrió. Pero no cedió. No cedió. Siguió endureciendo su corazón contra Dios hasta que Dios dijo, ok, eso es lo que quieres. Eso es lo que te voy a dar. ¿Saben que quizás Dios nos ha estado tratando de llamar la atención a nosotros a través de este tiempo y en estos estudios que hemos estado haciendo acerca de Faraón? Porque ya tenemos tiempo endureciendo nuestro corazón contra algo que Él nos ha estado llamando a hacer, contra algo que Él nos ha estado llamando a dejar a un lado, contra algo que Él nos ha estado llamando a que nos sometamos, ¿sí? Y debemos de considerar que estamos viendo todo esto que le pasó a Faraón para que nosotros no vayamos a caer en ese mismo error. ¿Sí? Hay veces que las cosas que nos pasan son como una súplica de Dios a que nos volvamos de nuestra terquedad a Él. Sí, estamos constantemente dándonos topes contra la pared, estamos constantemente encontrando obstáculos, estamos constantemente encontrando, se nos presentan cosas en la vida que no nos dejan seguir adelante en el camino que vamos. Tenemos que luchar contra ello, tenemos que empujarlo, y por más que empujamos y por más que luchamos, no vemos que nada avance, no vemos que nada salga bien, no vemos que nada, y a veces pensamos que es Dios que no nos está queriendo proteger, que no nos está queriendo contestar la oración, que no nos está queriendo hacer lo que nosotros pedimos. Y a lo mejor es Dios que nos está diciendo, no, ese no es el camino que quiero que sigas. Quiero que confíes en mí, quiero que me seas obediente, quiero que prestes atención a lo que mi palabra dice. No quiero que confíes en los hombres, no quiero que confíes en ti mismo, no quiero que confíes en filosofías vanas. Quiero que confíes en mí, que pongas toda tu confianza en mí, aunque parezca que te va a ir peor si me haces caso a mí. Quiero que me hagas caso a mí, porque ahí es donde vas a encontrar la verdadera bendición. Y no hacemos caso. Y yo creo que debemos de considerar esto aquí esta noche en nuestras propias vidas, ¿sí? Y volvernos al Señor. Al Señor no le gusta tener que castigarnos. Al Señor no le gusta tener que disciplinarnos. ¿Alguna vez le han dicho a sus hijos, me va a doler más a mí que a ustedes? ¿Sí? Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Les va a doler más a ellos que a nosotros. A Dios sí le duele cuando tiene que disciplinarnos. A Dios sí le duele cuando tiene que disciplinarnos. Él no quiere tener que disciplinarnos.
De hecho, lean conmigo lo que el Señor les dice a los israelitas en Ezequiel 18, versículos 31 y 32, en donde les dice: pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevo, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios el Señor. ¿Se fijan lo que le está diciendo el Señor aquí a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué quieren morir? ¿Por qué quieren sufrir las consecuencias de su terquedad? Apártense de todas las transgresiones que han cometido. Sí, apártense. Es más, no se las voy a tomar en cuenta. Apártense de ellas y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Vuélvanse. No les voy a tomar en cuenta esas transgresiones, no les voy a tomar en cuenta esos pecados. No voy a juzgarlos por ello. Lo único que quiero que hagan es que se vuelvan a mí. Por favor, vuélvanse a mí. Dejen esos caminos en los que están. Y yo quiero darles vida. Y quiero darles vida en abundancia. Vuélvanse a mí. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, sí, que anduvo en Jerusalén, que fue y predicó las buenas nuevas del perdón de pecados y de la cercanía del reino de los cielos. En una ocasión, estando en Jerusalén, se nos dice en Mateo 23, versículos 37 al 39, que el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, no quisiste. ¿Saben qué? Cuando habla de Dios en estos términos, como en este caso de gallina, no es porque Dios tenga unas alas gigantescas y tenga forma de gallina, es porque quiere que entendamos lo que Él nos está diciendo. Y saben que a veces yo me imagino a Dios, cuando leo pasajes como este, yo me imagino a Dios abriendo las alas como la gallina para que todos sus hijos corramos a protegernos debajo de ellas, y nosotros, en lugar de correr a protegernos debajo de ellas, corremos por todos lados como los pollitos cuando los quieren agarrar. Sí, corremos para todos lados y hasta nos escondemos de Él. Y buscamos todo tipo de ayuda y todo tipo de protección en muchas otras cosas excepto en Él. Sí, andamos buscando solución a nuestros problemas por todos lados, menos en Él, menos a Él. Y me lo imagino con las alas abiertas, ¿sí? Queriendo recogernos, queriendo protegernos, queriendo juntarnos debajo de sus alas. Pero como los judíos en el tiempo que Él estuvo ahí en Jerusalén, no queremos. Y hay consecuencias para ello. Miren el versículo 38 de Mateo 23. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Su casa está quedando desolada, Jerusalén. Ustedes van a quedar desolados, van a quedar destruidos. Van a venir sus enemigos y los van a arrasar con ustedes. No va a quedar piedra sobre piedra de esta ciudad. No va a quedar ni un solo edificio, tan grandiosos como los ven, no va a quedar ni un solo edificio. Y yo creo que esa es la advertencia que Dios nos da constantemente. Miren, vuélvanse a mí. Yo quiero lo mejor para ustedes. Yo no quiero mal para ustedes. Yo tengo planes de darles cosas buenas, de protegerlos, de guiarlos, de dirigirlos. Y a veces corremos en todas direcciones en vez de correr a Él. Y creo que ese es el mensaje de esta noche para nosotros aquí hoy. Si Dios nos está buscando
Dios los y las está buscando a cada uno de ustedes para que corran y se protejan debajo de sus alas. Ya es suficiente de andar buscando esa protección, de andar buscando ese consuelo, de andar buscando esa dirección, de andar buscando ese amor en otros lados que no son Dios. Corran a Él. Él está esperando con los brazos abiertos para que todos corramos a Él. En Ezequiel, de nuevo en el capítulo 33 y en el versículo 11, dice: pues yo, tu Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y ¿qué? Y viva. Y viva. A veces andamos todos moribundos y cayéndonos, no porque Dios no nos esté dando vida, sino porque nosotros hemos estado despreciando la vida que Dios nos ha estado queriendo dar. Porque la vida que Dios nos ha estado queriendo dar no es la vida que nosotros nos imaginamos que debemos tener. La vida que Dios nos ofrece es mejor que cualquier vida que cualquiera nos pueda ofrecer. Y lo único que tenemos que hacer es someternos a su voluntad. No endurecer nuestro corazón como Faraón. No seguir aferrados a seguir el mismo camino que hemos estado siguiendo, pensando que de alguna manera, porque seguimos en ese camino, tiene que funcionar, a fuerzas tiene que funcionar. Y va a funcionar porque yo me llamo fulano de tal y a como dé lugar va a funcionar. No, va a funcionar cuando estemos en la perfecta voluntad de Dios. Es cuando va a funcionar. Cuando finalmente nos rindamos, ablandemos nuestro corazón y digamos: ok, Señor, ok, te escucho. Haz lo que tengas que hacer. Dejo lo que tenga que dejar. Quiero tu protección y la de nadie más. Quiero volverme a ti y dejarlo todo atrás. No importa lo que esto signifique. Faraón le iba a costar mucho dejar ir al pueblo de Israel, ¿sí? Pero le costó más no obedecerle a Dios. ¿Saben que a nosotros nos puede costar mucho hacer lo que Dios nos dice? Pero nos va a costar mucho más el aferrarnos a no hacerlo. Consideremos entonces lo que está pasando con Faraón y hagamos lo contrario en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si lo que está pasando a Faraón le está pasando por su desobediencia, quiere decir que si hubiera obedecido, hubiera recibido bendición de Dios. Pero no lo obedeció. Entonces, volvámonos a Dios. Clamemos a Él. Acerquémonos a Él y confiemos en Él. ¿Sí? Él está con los brazos abiertos siempre para recibirnos. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él, así como les dijo a los israelitas: vuélvanse a mí y vivirán. Vuélvanse a mí y vivirán. Amén.